Diga, amados hermanos, es un placer para mí estar nuevamente con ustedes unidos en el amor de Cristo. Y es tiempo de hacerle honor al nombre del programa, Unidos en el amor de Cristo. Para mí es un placer tener la oportunidad de estar con ustedes estos tiempos y agradecemos a todo el staff de Canal 38. Quiero decirle que le amamos en el amor del Señor Jesús. Bendiciones, mis amados. Unidos en el amor de Cristo. Este programa es diseñado seguramente desde el cielo para nosotros. Les habla su hermano y amigo, Pastor Joel Palomino, pastor de la iglesia Roca y Potencia. Roca en Ciudad Juárez, La Potencia en El Paso, Texas. Y estoy muy agradecido con Dios, con todo el staff de Canal 38. Gracias a Dios porque tenemos una estación de televisión que es de grande bendición al mundo entero. Máxime en el tiempo que estamos viviendo ahora, un tiempo de crisis, un tiempo de violencia, un tiempo de muchas cosas negativas, pero también recordemos que tenemos a un Dios de gracia y de misericordia que dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que va a ser de bendición para su vida como lo fue para la mía mientras hacía estos apuntes. Usted se ha preguntado por qué las cosas le están saliendo mal. Usted se ha preguntado por qué no termina de salir de un problema y ya está en otro. Se ha preguntado por qué la situación que está viviendo es tan dura y tan difícil, y se cuestiona: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la respuesta a mi oración? Bueno, quiero compartirle esto en este día y me gustaría mucho que, si usted tiene alguna petición, recuerde, va a aparecer el teléfono en la línea de oración, el 532-8518, para todos nuestros hermanos aquí en El Paso, en Las Cruces, en Ciudad Juárez y a donde quiera que llegue la señal. Pero me gustaría mucho que hiciéramos algo. Antes de entrar a la palabra, oremos. Pero ¿por qué no le llama a una persona? Usted que conoce a alguien que está pasando un problema duro, difícil en su vida, alguien que está pasando un momento una situación muy adversa y probablemente le ha dicho: ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estoy pasando esto? Bueno, este programa es para esa persona y me gustaría mucho que le llamara. ¿Por qué no va a agarrar su celular o su teléfono y le llama a esa persona y dígale que sintonice el canal 38 y vamos a ponernos en las manos de Dios? Recuerde que este es un tiempo muy corto, es media hora. Media hora se la lleva el viento inmediatamente. Pero también necesitamos que usted, si tiene una petición, lo haga. Vamos a orar y vamos a pedir oración y vamos a buscar respuestas de Dios. Creo que esta predicación es una respuesta de Dios para su vida. Padre, te doy gracias en el maravilloso nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por todas esas situaciones adversas que mucho de tu pueblo está pasando. Señor, tú dijiste: en el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Señor, ese tiempo de aflicción se nos hace larguísimo, ese tiempo de aflicción se nos afigura que nunca va a terminar, pero tenemos respuestas y tenemos ejemplos en la Biblia. Y te pido a través de la palabra, Señor, que hables a nuestro corazón y podamos mirar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Bendigo Canal 38 y bendigo todo el staff que encabeza nuestra hermana Grace Randall. Señor, bendícelos, su familia, bendícelos, Padre. Todos los que trabajan aquí y participan para que podamos llevar esta palabra de vida en el nombre de Jesús. Amén. Si me oye toser un poquito es porque ando un poquito delicado de la garganta. Se me ocurrió meterme a bañar y se me hizo fácil meterme al agua fría. Así que ya sabrá la reacción al principio. Pero le damos gracias a Dios. Quiero leer
en el libro de Job, capítulo 23, el verso 3 y el 8. Dice este varón, dice Job, el hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él dice: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. El hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, que tenía 10 hijos, 7 hijos varones, 7 y 3 hijas mujeres. La Biblia dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, tenía 500 yuntas de bueyes, tenía 500 asnas, tenía muchísimos criados. Y dice la Biblia que era más grande que todos los orientales. Y sin embargo, él está pasando un momento de gran amargura. Él no entiende lo que está pasando. Y esto nos pasa a muchos de nosotros. Probablemente usted está pasando un momento muy difícil, pero el Señor tiene una respuesta. Pero a pesar de que él tenía una queja, a pesar de que él se sentía desanimado, desalentado, Dios tenía para él una opinión muy diferente. El libro de Ezequiel capítulo 14, verso 14 dice: si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, y dice, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Es decir, la opinión de Dios acerca de Noé, acerca de Daniel, pero también acerca de Job, de un hombre que está pasando unos momentos más difíciles. Y él dice en esta palabra en el verso 3, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Y luego dice, yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no lo percibiré. Es un hombre que ha estado orando, un hombre que fue probado al perder a su familia, al perder sus bienes, al perder en parte el amor de su esposa por la situación cuando le dice, maldice a tu Dios y muérete. Creo, hermanos, que difícilmente alguien puede estar pasando una situación como la de Job, pero la situación que estamos viviendo es tan personal, es tan nuestra, que sentimos a veces que Dios nos ha abandonado. Job es el hombre que perdió todo. Perdió sus hijos, perdió sus hijas, perdió su riqueza y sintió que perdió a Dios. Y esta es una de las cosas más terribles que puede sentir el hombre, cuando sentimos que perdemos a Dios. Job dice, hice todo bien, o ¿qué hice mal? ¿Por qué guarda Dios silencio? Yo quiero que Dios oiga mis argumentos. Y probablemente usted que me está escuchando, usted es de esa persona que dice, Dios, escucha mi oración, escucha mi necesidad. Quiero que me atiendas. Quiero que me diga por qué estoy pasando esto. Quiero que me diga por qué estoy pasando esta situación. Si Dios me responde, yo lo voy a entender. Si Dios me dijera, por esto estás pasando esto, yo lo voy a entender. A veces, hermano, pasamos situaciones tan difíciles y sentimos que Dios no nos oye. Sentimos que Dios no nos da la respuesta. ¿Por qué lo pasé? ¿Por qué estoy pasando este problema en mi matrimonio? ¿Por qué estoy pasando este problema en mi salud? ¿Por qué estoy pasando este problema? ¿Por qué? ¿Por qué en mi familia? Es el hombre justo, el hombre recto que está hablando. Pero en el verso 10 dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. A veces Dios nos está probando y Dios nos está hablando al corazón. Yo estoy convencido y seguro de que Dios me trajo este día
y predicar esta palabra para alguien que le pidió a Dios en oración: ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué estoy pasando esto en mi cuerpo? ¿Por qué estoy pasando esto? Y yo le pido, amado hermano, que llámenos, porque Dios tiene una respuesta para usted. Por eso, solo cuando has vivido en lo íntimo, en la íntima compañía de Dios, hemos encontrado el alivio, hemos encontrado el consuelo, pero también se puede sentir la separación. A veces, hermano, cuando tú buscas a Dios y sabes quién es Dios y cómo se manifiesta en tu vida, también sientes cuando Dios no está. Por eso probablemente hoy te sientas separado de Dios, sientes que tu oración no conecta con el cielo, sientes que tu desesperación aumenta cada momento más. Job dijo: hablaré con amargura. Job se sentía abandonado por Dios. Dice, en su angustia quiero recuperar a Dios. Job pedía solamente una cosa: la atención de Dios. Probablemente usted está pasando un momento de mucha amargura. Probablemente usted se siente amargado por la situación y se siente abandonado por Dios. Pero usted quiere recuperar a Dios. Usted quiere la atención de Dios. Y por eso el Señor me ha mandado para hablarle esta palabra. En Job capítulo 23, en el verso 10 dice: en la oración y súplica de Job no es: sáname, Señor. No es: resucita a mis hijos. No es que recupere lo perdido. Él no está diciendo: Señor, ¿por qué no revives a mis hijos? ¿Por qué no revives a mis hijas? Señor, sáname. Él tenía una especie de sarna comparada con la lepra. Pero esta era una sarna en la cual él tenía que agarrar un palo quemado y rascarse en todo su cuerpo. Y oye la voz de su esposa quejándose, la voz de su esposa acusándolo como si él fuera el culpable. Pero su oración no fue esa. En el verso 10 dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Este es un hombre que no está pidiendo más que la atención de Dios. El verso 3 del capítulo 23 dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Yo quiero encontrar a Dios, quiero ir a su trono. Allí es donde voy a encontrar la misericordia. Eso es lo que Dios nos está hablando a nuestro corazón este día. Tu queja es ir delante de Dios y decirle: Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame, Señor, necesito saber por qué estoy pasando esto. En el Nuevo Testamento nos habla de una familia de amigos muy cercano a Jesús. Él comió con ellos, habló con ellos, durmió en la casa de ellos. Era Lázaro, Marta y María. Y le dicen en San Juan capítulo 11 en el verso 3: el que amas está enfermo. Y dice que enviaron a unas personas a avisarle al Señor: Lázaro se está muriendo. Marta y María esperaron por horas, después esperaron por días, estaban desesperadas y Jesús no llegaba. ¿Qué sintieron? Lo que todos sentimos cuando no tenemos una respuesta inmediata de Dios. Ellas sintieron que Dios las había abandonado. Sintieron que Jesús, su amigo, les había fallado. Probablemente usted siente que Dios le ha fallado. ¿Dónde está Dios? No dice la misma palabra de Dios el salmista. Dice: y todos los días me dicen: ¿dónde está tu Dios? A veces sentimos que Dios nos ha abandonado. A veces nos sentimos que Dios no está, pero Dios nos dice, porque en el verso 15 de San Juan dice: Jesús, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más. Mas vamos a Él. ¿Cómo puede alguien pensar? ¿Por qué dice Jesús que se alegra? ¿Por qué se alegra de que su amigo Lázaro esté muerto? ¿Por qué se alegra? A veces, hermano, estas historias de la Biblia pareciera que no tienen un entendimiento. El verso 20 dice que esa Marta salió a encontrar a Jesús. Y María, más modesta,
más afectada, no quería verlo, se quedó en casa. Jesús le había fallado. Todo se acabó. Mi hermana Lázaro, dijo María, ya está enterrado. Pero ¿qué aprendemos de estas lecciones? A veces probablemente usted sienta que el Señor Jesús le ha fallado. A veces va a sentir que Dios no le escucha. A veces va a sentir que todo está mal. Pero Dios tiene una respuesta. Primero, Dios está obrando en nuestro favor, aunque pensemos que todo se acabó. Creemos, y a veces, hermano, mire, déjeme le digo una cosa. ¿Por qué a veces no recibimos milagros? Porque una cosa es decir las cosas con la boca y otras creerlas realmente en el corazón. La palabra de Dios dice que no hay nada imposible para Dios. La palabra de Dios dice que para Dios todas las cosas le son posibles. Y la Biblia dice que todo lo que pidamos al Padre creyendo lo recibiremos. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús. Sin embargo, a veces nuestra fe es solamente una declaración de la palabra, pero dentro de nuestro corazón no tenemos esa fe para creer. Número 1. Si usted cree que Dios está obrando a su favor, este es el momento de decirle: Señor, perdóname. Señor, perdóname, Señor, porque tú sé que estás conmigo. Y tienes un plan perfecto para mí. Algo que está pasando en mi vida, esto que estoy viviendo, esto que está sucediendo, no lo puedo entender. Pero tengo que entender algo y creerlo y comprenderlo. Que Dios tiene pensamientos y planes perfectos de paz para mí, y lo tengo que creer con todo mi corazón. Porque hay gente que se enferma. Porque hay gente que está pasando ahorita un problema de enfermedad. Porque hay gente que de la noche a la mañana le sucedió una tragedia. Yo no lo sé. Pero algo sí sé, que a favor de nosotros está orando el Señor. Aunque yo piense que todo se acabó, no se ha acabado nada. Y lo que usted tiene que hacer es agarrar el teléfono y llamar y decir: yo soy esa persona de la que está hablando Pastor Joel. Yo soy esa persona que he perdido la fe, que pensé que Dios me había abandonado, pero Dios me dice: no, yo tengo un plan perfecto para ti, y vengo a decirte en este día que el plan no se ha acabado. La tardanza de Dios está planeada. No es lo mismo sanar que resucitar. Si Jesús hubiera ido a orar por Lázaro, lo hubiera sanado. Pero Lázaro ahora está muerto. Es imposible para la fe de todos los que estaban ahí, pero nada es imposible para el Señor resucitar. Una resurrección tocó a un pueblo entero, y la noticia llegó más allá. Lo que estamos pasando a veces es ir más allá. Porque nuestro testimonio va a traer a ese hijo que no quiere nada con Dios. Va a traer a esa hija que un día sirvió a Dios, pero ya está en rebeldía. Quiero que piense esto, mi amado. Quiero que piense esto, amada. Que el problema que está pasando es un plan perfecto de Dios. Porque por las buenas su familia no ha querido nada con Dios. Porque por las buenas, cuando todo estaba bien, no quería nada con Dios. Pero ahora Dios está llamando la atención de ellos. Y hay tardanzas planeadas, perfectamente planeadas. Porque tu milagro de seguro va a llegar. La palabra de Dios nos dice en San Juan capítulo 11, verso 45, que cuando Jesús le dijo: desaten a Lázaro. Hoy el problema es que la iglesia está atada. Muchos creyentes en la iglesia están atados de la duda, atados, hermanos. Muchos van a la iglesia, pero parece que van como perdonavidas. Se sientan así, en una forma desalineada, así están sentados. La gente está cantando y ellos están aquí con el celular. Están irreverentes. Y luego todavía salen y dicen: yo no sentí la presencia de Dios. ¿Sabe dónde está Dios? Donde es adorado. ¿Sabe dónde está Dios? Donde Dios es honrado.
¿Sabe dónde se manifiesta Dios? Donde Dios está puesto en alto. ¿Por qué no considera su actitud ante Dios? Job le estaba reclamando, pero en el verso 10 dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé la palabra de su boca más que mi comida. Y a veces Dios permitió todo esto para que todos aquellos orientales que pensaron que se había acabado el hombre de Dios recto, perfecto, era para levantarlo, y Dios le volvió a dar familia. Ciertamente el dolor de su corazón de haber perdido a sus hijos, yo creo que siempre lo llevó. Pero a veces, hermanos míos, todo eso que sucedió, y cuando él hubo orado por sus amigos, cuando él fue restaurado, cuando hubo orado, el secreto está en la oración. Dios está planeando algo más grande, algo más maravilloso para ti. La palabra de Dios, ¿ha visto usted, hermanos míos, esos bungees que son unas sogas elásticas que se lanzan y luego rebotan, y a cierta altura, cuando se estira aquel bungee, aquel elástico, luego se levanta más alto? El bungee de Dios, en lo más bajo que te sientes que estás pasando, lo más alto Dios te levantará. Por eso agarra tu teléfono y di: yo estoy pasando esta situación, este mensaje es para mí, y yo sé que en el bungee de Dios me voy a levantar más alto. El plan de Dios es bendecirte, el plan de Dios es sacarte adelante, el plan de Dios es que tu testimonio sea escuchado por tu familia y vean al Dios que sirves, al Dios que amas. Dios es el perfecto salvador, Dios es el perfecto sanador, Dios es el perfecto ayudador. Nos acompaña en el dolor, porque Él sabe que todo estará bien. La Biblia dice en el capítulo 4 de Hebreos, verso 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. El Dios que sirve se compadece en este momento y me manda a mí para decirte: espera un poco más. Pero el problema que tú crees que es el problema será la solución espiritual para tu familia. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar la actitud. Él comienza diciendo: hablaré con amargura. Es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Dónde está Dios? Él cree que ha perdido a Dios, pero él reconoce que Dios conoce su camino y que Dios lo va a levantar y que Dios lo va a sacar adelante. Dios te va a sacar adelante, mi hermano. Levanta tus manos, Dios te va a sacar adelante. Por eso dice la palabra de Dios, Pablo a los Corintios dice, capítulo 1, verso 3: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios te está mostrando misericordia en el dolor, sí. Dios es el que te está consolando, sí. Dios te está consolando. ¿Qué necesitas hacer? Agarrar ese teléfono y empezar a llamar y decir: yo necesito ser consolado. La palabra de Dios dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a otros. Dios te está consolando para consolar a otros. La prueba que estás pasando hoy será la respuesta de bendición para que otro no lo pase. A veces no entendemos por qué Dios nos permite pasar por situaciones tan adversas. A veces no entendemos por qué Dios permite que seamos probados como el oro. Pero Él lo dice: me probará y saldré como oro. Amado, ríndase al Señor, ríndase. En el 2019, hermano, estuve a punto de morir y Dios me dio vida. En este 2023 volví a caer en el hospital y también estuve en una situación muy complicada. Pero ¿sabe qué? Salí con una fe más grande que la que tenía.
esa prueba de muerte se convirtió en la parte que el Señor pone mis pies sobre la peña. Yo he visto personas que están siendo probadas, pero al final sus testimonios dicen gloria a Dios. Por eso, oremos por estas personas, por Héctor, por Iván, por salvación, por Miriam, sanidad en su rodilla, Ofelia, sanidad. La hermana Blanca tiene un oído reventado. La hermana Rosita tiene a alguien que está en rebeldía. Restauración para Rosita. Alicia está oyendo voces. La hermana Ana María está en el hospital. Ada tiene tiroides. Alberto, liberación del alcoholismo. Eva tiene una nieta enferma. Artritis, bacterias. El señor Alemán, el cerebro inflamado. Tiene problemas con sus piernas. Ángel, que regresen a Cristo. El matrimonio. Berta, salud en su seno. Salvación por su familia. Estas son pruebas. Estas son situaciones difíciles. Para ellos esta situación es adversa, es muy complicada. Pero ¿sabe qué? Tienes un perfecto Salvador, un perfecto sanador y un perfecto ayudador. Padre, te pido por estas situaciones adversas. Te pido que les bendigas, te pido que les toques, Señor, y que su vida sea restaurada y escuchemos los testimonios en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes y nos miramos la próxima semana. Bendiciones. A las 11 de la mañana, culto en la potencia de Dios en El Paso, 2:30 a La Roca en Ciudad Juárez. Bendiciones.